Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado, deseando que todos se encuentren bien en medio de la actual pandemia y en medio de la actual situación del país, y también trayéndoles como cada 8 días diferentes temas de actualidad. El día de hoy me acompaña el representante de la Cámara, Mauricio Parodi, representante de la Cámara por Antioquia, Mauricio Parodi, y nos trae hoy un tema muy interesante, el tema del que él es especialista, y es el deporte en Colombia, en Antioquia, y la situación de nuestros deportistas y de nuestros deportes en general. Mao, un saludo cordial, ¿cómo estás? Y Sebas, un saludo especial para ti y para toda la audiencia que nos acompaña hoy. Muy contentos de estar acá y agradeciendo tu amable invitación a compartir un ratico de lo que tú bien dices, de lo que nos gusta, de lo que nos mueve nuestro espíritu, que es el deporte y nuestros deportistas, en particular los antioqueños y los colombianos. Así es, Mao, ¿cómo está la situación del deporte en el país? Esta es una pregunta un poquito muy amplia, pero con la que podríamos iniciar esta charla vos y yo. ¿Cómo está nuestra situación deportiva A ver, en este yo momento? creo que en la actualidad no nos podemos desprender o no nos podemos aislar del tema central que tiene el mundo y que tenemos acá en Antioquia, que es el tema de la pandemia. Y si alguna actividad ha sido afectada negativamente por la pandemia, ha sido la práctica deportiva. Nuestra actividad de deporte tiene que ver con multitudes, tiene que ver con contacto, tiene que ver con sudor, tiene que ver con lágrimas, tiene que ver con todos los fluidos, tiene que ver con sangre, y este tema tiene que afectarnos grandemente, como lo hemos visto. Las actividades deportivas desde marzo del año 2019 han venido en una crisis absoluta. Pues lo primero es que no hemos podido volver como espectadores a los escenarios deportivos, y el deporte se hace para para los espectadores. Entonces, como aficionados no hemos podido disfrutar en vivo y en directo de las competencias deportivas. En segundo lugar, las que se han venido haciendo luego del mes de septiembre, cuando de alguna manera se ha empezado a tratar de reactivar todas las actividades en el mundo, han sido sin público y han sido con muchas restricciones. Y hemos visto cómo las actividades deportivas también se han visto afectadas por los casos positivos que se han ido presentando en los diferentes deportistas, que se han visto excluidos de competiciones, y también en los diferentes clubes que ven como su entrenador. Justamente esta semana vimos la noticia de Hernán Darío Gómez, que está positivo de COVID, a quien le mandamos un saludo especial al Bolillo. Esperamos que prontamente esté al frente en plena condición de salud del Independiente Medellín. Hemos visto cómo todos los clubes se han visto afectados, con unos jugadores, con otros. Eso afecta el rendimiento y el normal desarrollo de los eventos. Vimos cómo se han cancelado muchísimos eventos deportivos. El último fue la fecha FIFA de eliminatoria del Mundial de Fútbol, digamos el último de gran calado, donde jugaba Colombia con Brasil en la ciudad de Barranquilla. Tenemos Copa América en mitad de año, que está ahí como medio en suspenso, y la gran crisis que hemos tenido en el sector. Tenemos una gran crisis en el mundo, en todos los sectores, y el tema del deporte y el entretenimiento, los sitios de bares, discotecas, de actividades culturales, de conciertos muy afectados, y lo de nosotros está en primer lugar. En resumen, estamos en crisis con el tema de la pandemia. De otro lado, independiente de la pandemia, tenemos muchas situaciones que son susceptibles de mejorar. Yo creo que el análisis que hemos hecho del tema de deporte tiene que ver con que estamos haciendo un esfuerzo para lograr que la sociedad le transmita a los políticos, a los dirigentes que tienen poder, que el deporte no es una actividad de segundo orden, que el deporte no es una actividad de relleno, que el deporte no es una actividad complementaria o suplementaria, que el deporte es una actividad dentro de las muchas del ser humano, que es muy importante, en elementos que te lo voy a resumir, Sebastián, para no hacerlo muy largo, de salud física, mental y emocional. O sea, la práctica del deporte ayuda a mejorar la condición de salud de los seres humanos en todos estos planos. En segundo lugar, el deporte es una gran herramienta educativa para formar mejores ciudadanos. En tercer lugar, el deporte genera muchos bienes, servicios y empleos que la sociedad necesita. Y por último, el deporte crea grandes héroes y heroínas nacionales o territoriales que sirven de modelo a seguir para las nuevas generaciones. Es decir, yo quiero ser como Caterina Ibargüen, yo quiero ser como Juan Guillermo Cuadrado,
yo quiero ser como Rigoberto Urán, yo quiero ser como David Ospina. Entonces los chicos se van formando modelos a seguir de personas exitosas y que hacen actividades productivas y buenas para la sociedad. En resumen, Sebastián, estamos trabajando para que el deporte sea reconocido en su estatus político, en su estatus general, como una actividad principal en el ser humano y que sobre todo es principal porque ayuda a transformar vidas. Y el deporte es una herramienta de transformación social. Transformando una vida, transformamos una familia, transformando muchas familias, transformamos la sociedad positivamente. En el deporte tenemos una gran herramienta que tal vez no la hemos utilizado de la mejor manera y que es nuestro deber hacer que el futuro sea mucho más promisorio con la práctica del deporte. Ahí vamos a tocar varios puntos importantes. Por ejemplo, el primero de la salud. Recuerdo que hace 15 días mi jefe, el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, don Fernando Restrepo, a quien también le mandamos un gran saludo, justamente me decía y me preguntaba yo qué deporte estaba practicando, que él me veía estresado, cansado, que yo qué deporte estaba practicando para tranquilizarme, para desahogarme. Yo no, pues decano. Y la pandemia tampoco ha ayudado mucho al tema del peso. Y yo no, pues decano, yo estoy caminando. Y me dijo, no, hombre, tenés que intentar nadar, tenés que intentar algo más porque o si no te vas a enfermar psicológicamente porque no estás desahogándote. Desde que me dijo eso, comencé a ir a la piscina de la universidad a nadar un poco, al menos 2 o 3 veces por semana para distraerme. Y con el tema de los modelos a seguir es que es clave en temas de formación como personas y también para alejar a los niños y a los jóvenes de la violencia. No sé qué opinas al respecto. No, esa es de las teorías que nosotros venimos trabajando para posicionar dentro de la sociedad. Lo primero, tiene que ser un compromiso de la sociedad en general en su contexto, ni siquiera del sector de deporte, de salud, combatir el sedentarismo. O sea, el sedentarismo lleva a la obesidad y la obesidad lleva a muchos problemas de salud. Incremento en los niveles de azúcar en la sangre, lo que se conoce la enfermedad como la diabetes o la hiperglicemia. Mayor riesgo de enfermedades coronarias como infartos o accidentes cerebrovasculares, que son gravísimos para la salud de una persona, pero que son muy graves para la economía de la salud. O sea, cuando una persona entra a cuidados intensivos porque tuvo un infarto o tuvo un accidente cerebrovascular, el gasto de salud es muy grande y el gasto es solidario, porque eso lo cubre la empresa, la EPS, la empresa promotora de salud, que es un fondo solidario donde todos aportamos. Si nosotros comportamos mejor, si dejamos de fumar, si hacemos actividad física, si evitamos el sedentarismo y disminuimos la obesidad, vamos a tener menos riesgo, menos casos y menos gasto en salud, hablando solo de economía de la salud, sin contar con el bienestar que es lo que todos buscamos. Y está comprobado científicamente que cuando uno hace actividad deportiva, el organismo empieza a emitir una serie de sustancias dentro del torrente sanguíneo que se denominan prostaglandinas y endorfinas. Son cosas científicamente comprobadas, no es carreta de un congresista, o sea, son cosas de la ciencia. Y que estas sustancias generan bienestar y placer en el ser humano, felicidad, o sea, eso está demostrado. Y yo creo que todos los que hacemos práctica deportiva de manera recreativa o los que lo hacen de manera competitiva, sentimos un placer enorme cuando hacemos actividad deportiva. Eso es una cosa que uno no sabe explicar, pero tiene una explicación científica. Y yo te pongo un ejemplo, Sebastián, que lo he hablado muchas veces con muchas personas. El placer que le produce a uno como ser humano, repito, así sea practicante de actividad deportiva en un ámbito muy recreativo, de salud o de alta competencia, sus zapatos deportivos, su camiseta, su ropa, su bicicleta, su casco, sus aletas, o sea, su raqueta, las pelotas para jugar cualquier actividad deportiva, eso produce un placer enorme. Uno solo ir a comprar los zapatos o ponérselos o estrenárselos, le produce a uno ya de por sí un sentimiento de bienestar y felicidad. Entonces digamos que ese es un concepto muy importante, porque como dicen muchas personas de estos temas de autoayuda, de esas cosas, que en las pequeñas cosas están los grandes enamoramientos. Entonces es como con su novia o con su esposa o con su esposo, cada pequeño detalle hace que la vida sea más amable. Entonces eso por ese lado. Pero por otro, mencionaste un tema muy importante. Mire, nosotros aquí en Colombia, y más en Antioquia, y más en Medellín,
Y cuando yo digo Medellín es toda el área metropolitana, desde Caldas hasta Barbosa, porque somos un conurbado que somos los mismos. Hay una división territorial, pero Caldas y Envigado y Bello y Copacabana, las diferencias son más de estratificación socioeconómica, porque culturalmente somos los mismos. Nos gusta la misma música, tomamos el mismo aguardiente, enamoramos igual, nos divertimos igual, o sea, somos los mismos. Cuando salimos decimos que somos de Medellín, uno dice es de Envigado, es de Itagüí, es de Caldas, uno dice es de Medellín. O sea, nos apropiamos de nuestra capital porque la amamos profundamente, todos los habitantes de Antioquia amamos a Medellín profundamente. Y entonces nosotros tenemos una historia muy trágica, y es que en finales de los años 70 y durante los 80 y principios de los 90 se organizó aquí una de las estructuras criminales más poderosas de la historia de la humanidad, que fue lo que han llamado la oficina de Pablo Escobar, para no ponerle municipio, que es bastante desagradable que tratemos de estigmatizar un municipio con este tema. O sea, fue la banda criminal de Pablo Escobar, que tenía asiento en todos los municipios de Antioquia y del país, y fue una banda criminal. Y estos criminales que estaban en el negocio de Pablo Escobar, en el negocio ilegal de Pablo Escobar, se volvieron los modelos a seguir de muchos de nuestros jóvenes, de los jóvenes de estrato alto, queriendo ser los jefes de este tipo de organizaciones criminales, y en estos jóvenes de estrato bajo a los que invitaron o coaccionaron o llevaron por el mal camino para que fueran los sicarios, los extorsionistas, los ladrones, los que hacían cobros, en esto es lo que llaman las oficinas de cobro. Y nuestra juventud se deterioró, o sea, nos corrompieron a nuestra juventud y a nuestra sociedad con la plata del narcotráfico ilegal. Y muchos de nuestros jóvenes y muchas de nuestras chicas quisieron ser como los de la oficina de Pablo Escobar. Entonces, andar en motos lujosas, con su ropa muy particular, con dineros mal habidos. Entonces, nuestros niños y nuestras niñas, ese era el modelo a seguir. Y muchos siguieron ese camino, Sebas, y muchos murieron en ese mismo empeño. Ahora, nosotros queremos que nuestros jóvenes, lo que decíamos ahorita, o sea, yo quiero ser como. Entonces yo quiero ser como Mao Molina, yo quiero ser como Víctor Hugo Aristizábal, por decirlo, los de mi época, por decirlo así. Entonces, eso hace que nuestros jóvenes tengan un proyecto de vida. Necesitamos, los dirigentes políticos y la sociedad en su contexto, generar espacios de proyectos de vida para nuestra juventud, que cuando terminen 11 y se gradúen, estén pensando en algo positivo, estén pensando, bueno, yo voy a hacer un aporte a la sociedad, desde mi práctica deportiva, y yo voy a ser un gran atleta, yo voy a ser la siguiente campeona de tenis o de bolos o de tiro con arco. Y ahí es cuando entramos los dirigentes deportivos a mirar cómo solucionamos el otro gran problema que tenemos en el deporte, que es cómo financiar el alto rendimiento. Nuestros chicos están bien ahí en los escolares, en las ligas, y cuando llegan a la universidad entran en una disyuntiva: o estudio universidad, los que tienen ese privilegio, o hago la práctica deportiva, porque no puedo hacer las dos cosas, porque el modelo educativo no me lo permite. El modelo educativo me atrapa y no deja que yo tenga tiempo para el alto rendimiento. Y el modelo económico tampoco es que ayude mucho. Claro. Y el modelo de alto rendimiento también me atrapa. Entonces, si tú vas a ser ciclista, tienes que irte a Europa 4 o 5 meses al año y no vas a poder estar estudiando en la universidad. Hemos encontrado una salida para ese tema, Sebastián, y se las quiero compartir. Diseñamos un programa desde el Congreso de la República y con el gran liderazgo de Ernesto Lucena, nuestro ministro de Deporte, y del mismo presidente de la República, Iván Duque, y del Ministerio de Hacienda, que tanto lo criticamos por muchas cosas, con razones a veces, pero diseñamos un modelo en el cual vamos a poder financiar a nuestros deportistas talento y reserva y los de alto rendimiento, financiar su proyecto de vida. No es financiar, pagarle para ir a una carrera o pagarle porque gana una medalla, es financiar su proyecto de vida, cubriéndole los gastos académicos, bachillerato, universidad o posgrados o lo que sea, y también cubriéndole todos los gastos que represente entrenar, competir y los viajes. Cuando una tenista tiene que viajar a Bolivia, a un Sudamérica, ahorita está nuestro equipo de patinaje en Bolivia, la selección Colombia, o cuando tienen que viajar los de rugby subacuático a Europa, por decir un ejemplo cualquiera, no tienen dinero para hacerlo. Y hemos visto con mucha vergüenza, o sea, con vergüenza no de los deportistas, vergüenza de nosotros los dirigentes, vergüenza de la sociedad en su conjunto, nuestros deportistas en la avenida Oriental o por los lados del estadio o en la avenida del Poblado pidiendo casi que limosna para que los transeúntes hagamos algún aporte para poder viajar. Es una vergüenza para la sociedad. Tenemos que parar eso. Y lo estamos haciendo a través del modelo de becas por impuestos. La ley ya la aprobamos en el Congreso de la República
y estamos a punto de que el gobierno emita el decreto reglamentario que ya estaba listo, en el cual le vamos a poder financiar a nuestros atletas todos esos conceptos, o sea, apoyar su proyecto de vida, y se financian a través de descuentos de impuestos de las empresas. Se llama becas por impuestos para deportistas. Señor empresario, no pague estos impuestos, destine este dinero para financiar el proyecto de vida de un atleta y el Ministerio de Hacienda, a través de la DIAN, le descuenta ese dinero invertido de su declaración de renta. Tenemos mucho entusiasmo en ese tema, siento que vamos a hacer una gran revolución social y que a través del apoyo a muchos de nuestros deportistas vamos a lograr transformar vidas, transformar sociedad, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar el empleo, mejorar la economía y sobre todo seguir creando más modelos de personas a seguir, no solo en fútbol, no solo en ciclismo. Queremos que María Alejandra en esgrima sea una gran campeona y sea el modelo a seguir. Queremos que Isabela en tenis sea una gran campeona y un modelo a seguir. Entonces queremos que Alejandro en ajedrez, que son chicos de verdad, de carne y hueso, que están ahí, Selección Colombia, que están esperando solo que la sociedad los abrace, los apoye y los eche para adelante en sus proyectos de vida. No, ahí tocas un tema que muchas veces uno omite, pero que es cierto. Nosotros en Colombia nos concentramos mucho en el fútbol porque es el deporte que más apasiona realmente o que más multitudes, pero hay muchísimos más deportes. Ahorita mencionaste el rugby subacuático, está el ciclismo, está el béisbol. Bueno, yo practiqué tiro con arco en su momento, que también hemos ganado buenas medallas también ahí en el tiro con arco. En las paradas mundiales hemos ganado el tiro con arco, Alejandra Usquiano y varios de nuestros grandes atletas, Adriana Rendón. Pero ¿cómo hacer que las personas se fijen también en estos otros deportes? Mira, ese es un tema que nosotros miramos. Bueno, ¿cómo si una empresa, di tú cualquiera de nuestras empresas antioqueñas, por decirlo aquí en nuestra provincia, quiere hacer una inversión en deporte, lo primero que piensa es, bueno, si yo hago una inversión en deporte y es un tema de publicidad, necesito un retorno a la inversión porque es lo normal en una empresa. O sea, las empresas no pueden estar regalando dinero porque sí, salvo cuando hacen programas de responsabilidad social corporativa. Pero hablando del tema de publicidad, en este modelo, una empresa puede apoyar el proyecto de vida de cualquier deportista. María Camila Diosa de BMX, de Bello, o sea, muchos deportistas que están esperando un patrocinio. Pero esto no va a ser un patrocinio, esto lo que va a ser es una especie de padrinazgo. Entonces la empresa invierte el dinero, de tú 100 millones de pesos, pongamos cualquier cifra, en María Alejandra de esgrima, y esos 100 millones se los descuenta de sus impuestos, es decir, en vez de pagarlos en impuestos, apoya el proyecto de vida de un deportista. Entonces el empresario va a estar estimulado porque en vez de pagar impuestos, pues igual el dinero ya no era de él, el dinero era de la DIAN, por decirlo así, o sea, de la sociedad para el presupuesto general de la nación. Entonces ese estímulo, mejor dicho, los de menos van a ser los de fútbol, de cual no se sabe, Sebas, yo estuve 17 años al frente de la Liga Antioqueña de Fútbol. Fue un espacio muy importante en mi vida donde fui muy feliz y logré ver cómo muchos chicos cambiaron, transformaron sus vidas, como hablamos del deporte transformador de vidas. Entonces, hasta hoy, las empresas no invierten en estos deportes, en tenis de mesa, en lucha olímpica, no invierten porque no hay retribución publicitaria. Entonces, yo como meto 100 millones aquí, ¿cómo se lo justifico yo a mis accionistas? Pues estoy regalando la plata, por decirlo así. En cambio ahora, el presidente de la empresa puede decir, mire, señores accionistas, aquí invertimos 100 millones y nos los descontaron de impuestos. O sea, la plata en realidad ya no era de esa empresa, la plata en realidad era de la sociedad en su conjunto, porque esa plata de impuestos estamos como acortando el camino de apoyo y que la inversión vaya directamente a los deportistas sin ningún intermediario. Ahí no van a haber alcaldes, ahí no van a haber gobernadores, ahí no van a haber congresistas, ahí no van a haber presidentes de ligas ni de clubes, ningún intermediario. Directamente los recursos al deportista, directamente al atleta para su proyecto de vida. Obviamente acompañado por todos los actores que significa la práctica, el entrenamiento y la competición deportiva. Sí, porque realmente muchos de esos deportes uno, lo que vos decías, a uno le daba vergüenza como sociedad cuando uno veía en la Avenida del Poblado o cerca del estadio, cerca del Iván de Bedú, a los deportistas pidiendo para poder ir a sus eventos. A uno le dolía. Bastante. Y ahorita que mencionaste el tema de la estructura de Pablo Escobar, recuerdo que yo justamente también traté ese tema en mi clase de Colombia en el contexto global,
aquí en la Universidad de Medellín, una libre elección. De hecho, se dictó completamente en inglés, y que eso le decía yo a mis estudiantes, que el problema es que eso generó una imagen de la sociedad colombiana en el exterior y de nosotros mismos como sociedades, que afectó a nuestros deportistas, afectó a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, nos afectó a todos realmente, nos afectó Sí, entonces, a todos. y de otro lado, retomando el hilo del discurso cuando empezamos esta conversación, es el reconocimiento al deporte como una actividad principal en el ser humano y en las familias. Como que los políticos no nos damos cuenta de lo que está pasando en las casas, tenemos que conectarnos con la gente. Y yo hablo con las personas y el deporte es muy importante en cada familia, para una mamá, para un papá, que su hijo o su hija esté haciendo práctica deportiva. No solo es alejarlo de otras actividades no beneficiosas que se pueden hacer, es aprovechar el tiempo libre, pero es formar mejor a un ciudadano. O sea, cuando uno es deportista, uno se forma sin trampa. O sea, uno como deportista nunca quiere ganar con trampa, quiere ganar porque como resultado de su esfuerzo, como resultado de que derrotó a su rival en franca lid, como se dice. Los deportistas que han ganado haciendo trampa, el caso más famoso tal vez, el de Lance Armstrong, lo vemos hoy destruido, con remordimiento. Yo gané siete Tours de Francia, y hoy el tipo dice, pues eso estuvo mal, pidió perdón, sus culpas, perdió muchas de las cosas que tenía. Entonces, en este orden, mire lo que estamos haciendo para dignificar el tema del deporte y ponerlo en la sociedad en el nivel que se merece. Primero, creamos el Ministerio del Deporte. Esto es solo en 3 años, 2 años largos que llevamos en este Congreso y este gobierno. Creamos el Ministerio del Deporte, y hoy nuestro ministro del Deporte tiene asiento en el Consejo de Ministros, es decir, está sentado al lado del ministro de Salud, está sentado al lado del ministro de Educación, está sentado al lado del ministro de Hacienda, al lado del presidente de la República, tomando las grandes decisiones para el país. Segundo, el ministerio tiene asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que no lo teníamos. La presencia de nosotros como sector deporte en el Consejo Nacional de Política Económica y Social nos va a permitir hacer grandes inversiones en los marcos fiscales de mediano plazo. Estaba contando cómo logramos, a través de una gestión política, conseguir los recursos para el túnel del Toyo, y también con el liderazgo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, nosotros todos los congresistas de todos los partidos políticos antioqueños, todos, le hicimos una petición al presidente de la República y logramos que se destinaran 1.4 billones de pesos para la construcción del metro ligero de la 80. Entonces, cuando logramos hacer cosas en conjunto, como equipo, ya tenemos la expectativa también de que para el sector deporte se destinen recursos para el bien de la sociedad. De otro lado, hemos logrado incrementar el presupuesto del deporte cada año hasta una cifra récord de 737.000 millones este año. Es una cifra nunca vista anteriormente. Y le hemos planteado al presidente de la República un reto, que entre el gobierno y el Congreso elevemos a una cifra simbólica de 1 billón de pesos el presupuesto del deporte para 2022. Es una ilusión que tenemos, es una meta por la cual estamos trabajando. Pero también hicimos 2 leyes para trabajar en el concepto de eliminar el crimen y la trampa del deporte, 2 leyes contra el dopaje. Una creando el Tribunal Nacional Antidopaje, que es modernizar la estructura de juzgamiento de los casos positivos, y también creamos una ley en la cual se van a sancionar con cárcel inclusive a las personas que le llevan las drogas, los medicamentos y los métodos con los que se dopan a los deportistas. Porque es muy triste, para mí es muy triste cuando veo a un deportista sancionado por doping, porque uno dice, uy, cogió el mal camino, se equivocó. También le quedan a uno dudas a veces, ¿será que sí? ¿Será que fue injusta la sanción? Entonces hay un tema emocional, pero los delincuentes que le llevan los medicamentos y las drogas nunca son sancionados, sancionan solo al deportista. El deportista que haga trampa merece sanción, pero los que le lleven los medicamentos, los que lo induzcan a la trampa, merecen cárcel, y así lo vamos a hacer. Pero también, Sebas, aprobamos en este Congreso la ley de modernización del deporte paralímpico. Nosotros, la sociedad y el deporte, tenemos una gran deuda con las personas en condición de discapacidad. Creamos el nuevo modelo en el cual cada disciplina deportiva podrá tener su propia federación, fortalecer las estructuras del deporte paralímpico y mirar cómo, si a una persona
que no tiene ninguna limitación, el deporte le cambia la vida a una persona que practica deporte adaptado, que está en condición de discapacidad, el deporte sí que le cambia la vida. Pero no solo eso, también creamos el programa Colombia Tierra de Atletas, donde estamos apoyando una cantidad de más de 3.000 deportistas en el país, talento y reserva. Ahorita el 13 de abril vamos a estar en Apartado con el ministro del Deporte, entregando la implementación deportiva para este año, haciendo los nuevos contratos para los entrenadores, para todos nuestros atletas de la zona de Urabá. Vamos también a hacer el centro de alto rendimiento en Urabá, una inversión grandiosa de parte de Apartado, de parte de la Gobernación de Antioquia Deportes y de parte de Presidencia de la República Mindeportes. Urabá es un sector muy importante del deporte, no solo en Antioquia, sino en Colombia. Pero además de eso, también creamos la tasa pro deporte, que es una autorización para que los municipios destinen los recursos específicos para el deporte, porque vemos que en todos los municipios los recursos son muy exiguos. Entonces, hemos venido trabajando con mucho entusiasmo para apoyar a nuestros deportistas colombianos y antioqueños, y creo que los resultados se están viendo y que el futuro es promisorio para el sector del deporte en Colombia. Hay otro tema también que creo que es importante dialogar acá, y es el tema de los escenarios. Los grandes escenarios de Colombia, bueno, exceptuando tal vez en Barranquilla, y varios pues acá escenarios de otras disciplinas que no son el fútbol, en Medellín, que se actualizaron por el suramericano, ya son escenarios que tienen varios años. De hecho, hace poco el estadio Atanasio Girardot cumplió 60 años, que recuerdo un post de la alcaldía de Medellín en Facebook diciendo que lo construyeron los presos de no recuerdo qué cárcel hace 60 años. Pero también el escenario hace parte de esa dignificación del deportista. ¿Cómo ves vos la situación de escenarios deportivos en el país? Yo los divido en dos, los de fútbol y los demás. Primero, los de fútbol. Estamos muy mal. O sea, y hago un llamado a nuestros amigos de Dimayor y a los propietarios y directivos de clubes profesionales. A mí me da mucha tristeza ver que en Ecuador, Emelec, Liga de Quito, Barcelona, tengan estadio propio. Y no solo tienen estadio propio, sino que ese inmueble es un centro de negocios del club, un centro de desarrollo del club. Tienen centros comerciales, tienen cines, tienen parqueaderos, tienen atención a sus socios como un club. A mí me da mucha tristeza y mucha envidia que equipos como Cerro Porteño de Paraguay hayan inaugurado un estadio el año pasado, el 2019, un estadio nuevo, con recursos privados, sin recursos del gobierno. Y nosotros en Colombia solo tengamos el del Cali, que es un caso aparte, porque para mí en los del Cali se equivocaron en el modelo de construcción de ese escenario, pero eso es otra historia. Yo invito a los directivos y dueños de Atlético Nacional, de Independiente Medellín, del Cali, del Junior, de Millonarios, de América, de clubes tan grandes, de Santa Fe, clubes tan grandes y poderosos, con unas hinchadas enormes. Los hinchas de esos clubes dan la vida por esos clubes. Lo que tengan que pagar, lo pagan. Y que no hayan sido capaces de tener escenarios propios, yo creo que es bastante lamentable. Yo creo que es más bien vergonzoso. Yo creo que nos ha faltado empujar. Y no pueden los clubes esperar que les pongamos la plata del gobierno y la plata de los impuestos de los ciudadanos. Es que los clubes profesionales tienen dueños y son sociedades anónimas y generan riqueza. Bien. ¿Nosotros qué podemos hacer como sociedad? Apoyarlos en modelos de cesiones de terrenos, temas de impuestos, temas de apoyo en escuelitas, pero el fútbol profesional es una gran industria. Mira nomás a Sebastián. Acabaron de pagar una multa de 16.000 millones de pesos por un tema de reventa de boletas. Como quitarle un pelo a un gato, diría cualquiera, y no pasó nada. O sea, el fútbol profesional tiene que apersonarse en sus escenarios. Entonces, la invitación es a eso, a que los clubes profesionales avancen en un nuevo modelo de estadios sin inversión del gobierno. Medellín, miren, el Atanasio Girardot yo lo amo, pues parte importante, es más, vivo aquí a 4 cuadras del estadio, ha sido mi estadio toda la vida, he tenido muchas alegrías, muchas tristezas en ese estadio, parte de mi vida, pero no es posible que lo sostengamos con impuestos de los ciudadanos para beneficio de particulares. O sea, Nacional y Medellín son particulares, los queremos, los amamos, pero son particulares, y ellos tienen que adelantar sus modelos de negocios con el apoyo de la alcaldía, sí, pero no sostenidos por la alcaldía. Segundo, los demás escenarios. Ahí hemos tenido un grave problema, Sebastián. El gobierno pone la plata y le deja los escenarios a las alcaldías y las alcaldías no son capaces de sostenerlos, salvo los casos que tú decías, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Le pongo un ejemplo tristísimo aquí en Antioquia.
En el 2010 hicimos una inversión como sociedad desde el Ministerio del Deporte de más de 7.000 millones de pesos para el escenario de tiro deportivo en Guarne. Es una vergüenza. O sea, se utilizó para el suramericano, para los Juegos Odesur, y nunca más se volvió a utilizar. Y está ahí, es una bodega, varias bodegas. Yo he ido con el alcalde de Guarne, con Marcelo, a visitar ese escenario, a mirar cómo hacemos para rescatar esa inversión, que fueron 7.000 millones de pesos de nosotros, de los impuestos de nosotros. Entonces, estamos diseñando nuevos modelos en los cuales se haga la inversión en los escenarios, pero con un plan de mantenimiento de la infraestructura, pero sobre todo con un plan de competición. Tú no puedes hacer un patinódromo donde no hay patinadores. En Arauca hicimos un velódromo hace 20 años. Cuando yo lo hicimos en la sociedad, pues con la plata de nosotros. Lo hicieron los funcionarios de la época, pero era plata de nosotros los ciudadanos. Se hizo un velódromo y el velódromo estaba abandonado hace 20 años. Nunca hubo una carrera ahí, nunca hubo un entrenamiento. Es un pozo lleno de agua gigante, vergüenza, o sea, lo que llamamos los elefantes blancos. Y ni qué decir que me preocupa mucho, el autódromo en Bello. Yo a ese proyecto no lo he visto como ni pies ni cabeza nunca. O sea, no sé qué van a hacer, no sé qué están haciendo, no sé cómo lo van a hacer, no tienen un modelo de desarrollo del escenario. Se han invertido más de 200.000 millones de pesos de nosotros, los antioqueños ahí, y no le veo, y no es por la pandemia. O sea, yo no conozco cuál es el modelo con lo que van a hacer carreras de autos ahí, con lo costosas que son, y no es posible que sea de plata de nosotros los contribuyentes. Esos escenarios tenían que haberse hecho con inversión privada. Y menos... Mencionaste ese, recuerdo que también se dijo de que se estaba diseñando para carreras de Fórmula 1 en su momento cuando se presentó el proyecto, y yo, pero es que una carrera de Fórmula 1 vale demasiado dinero. No, y no solo el dinero que vale, sino la infraestructura que hay que tener en desarrollo deportivo para poder hacer un evento de Fórmula 1. Pero chévere que se haga Fórmula 1 en Medellín o en Colombia, pero tiene que ser con inversión de privado. No puede ser con los impuestos de nosotros, los colombianos y los antioqueños. Y lo que vos decís es cierto, es que no hay muchos lugares abandonados. Tal vez las canchas de fútbol no, pero muchos otros de otros deportes, muchos escenarios de otros deportes, es preciso, que están completamente abandonados, que lo utilizará uno o dos personas y ya. Y eso, pues. Sí, porque es que, mire, yo estuve en San Francisco, Antioquia, la semana pasada. El Coliseo está en un estado muy lamentable. San Francisco es de los municipios que nosotros, los antioqueños y el país Colombia, tenemos una gran deuda social con ellos. Han sido muy lastimados por la violencia. Les ha tocado muy difícil a nuestra gente de San Francisco. Y el escenario deportivo está en muy malas condiciones. Entonces me reuní allá con los dirigentes, hablé con el alcalde, con los concejales, estamos buscando unos recursos para mejorar las condiciones del escenario, pero tampoco tiene el alcalde dinero ni el consejo para pagar los entrenadores, para comprar las pelotas, para los uniformes para los chicos, para pagar los arbitrajes. Entonces hay un tema de fondo muy grave. El incremento de presupuesto en el Ministerio del Deporte, la tasa por deporte en los municipios, son esperanzas que tenemos para ir, digamos, cerrando esa gran brecha de desigualdades que hay con las otras disciplinas deportivas diferentes al fútbol. Y ahora que volvés a mencionar el fútbol, mencionaste Ecuador, mencionaste Paraguay, pero recuerdo que, por ejemplo, pues ya casos obviamente mucho más grandes, como lo es el Barcelona, como lo es el Real Madrid, sus estadios son centros de desarrollo de la ciudad. Uno se acerca al Camp Nou en Barcelona, la parte norte de la ciudad, y es un polo de desarrollo de toda esa zona de la ciudad. Es un estadio privado, pero eso como absorbe comercio, absorbe servicios, devuelve desarrollo. Claro. Entonces, mira, cuando yo pongo de ejemplo a Cerro Porteño o a Liga de Quito o a Emelec, yo no pongo al Real Madrid ni al Barça, ni al Bayern de Múnich, ni a la Juventus, porque me dicen, no, huevón, es que eso es allá en Europa. No, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Paraguay. Mire, Peñarol inauguró un estadio hace poquito. O sea, no me digan que la economía de Uruguay, o la de Paraguay, o la de Ecuador es más fuerte que la de Colombia. No me digan que Peñarol, o Cerro Porteño, o Liga de Quito maneja más recursos que Millonarios, que el Junior, o que Atlético Nacional o Medellín. Eso no es verdad. Aquí tenemos una ciudad con más recursos, tenemos clubes más poderosos. Los resultados en Copa Libertadores lo han mostrado también, y en los torneos internacionales. ¿Hace cuánto Peñarol Peñarol es un histórico, pero hace cuánto Peñarol no gana una Copa Libertadores? Creo que desde el 80 y algo, no sé. Casi 40 años. Cuando le ganó la última América.
creo que fue la última, no sé si hay otra por ahí, tal vez. Pero mire, Nacional, por ejemplo, mire, cuando sacan la clasificación mundial de los clubes, Nacional siempre está por ahí, siempre figura entre los 20 mejores clubes del mundo. Y ahorita sacaron, creo que una de los de Sudamérica. No, mejor, de la última década, que Nacional estaba de segundo. Estaba de segundo en Latinoamérica, ¿cierto? O en el continente. Sí. Entonces, mire. O sea, era River Nacional. Por los resultados. Y Peñarol no estaba por ningún lado. Cerro Porteño no gana ni una Copa Libertadores y tiene estadio propio. Entonces, la invitación es a que los clubes de fútbol nos generen desarrollo para la sociedad, como tú decías, hacer estadios como anclas de desarrollo urbano, con centros comerciales, con sectores recreativos, y van a ganar mucho más dinero y no van a estar pendientes de vender un jugador o que si hacen el contrato de televisión más bueno o más malo para vivir de eso. Van a tener otras fuentes de ingresos. Yo creo que les ha faltado atrevimiento, yo creo que les ha faltado audacia y les ha faltado pensar que son capaces de hacerlo. Y aquí siempre dicen lo mismo, los detractores, no, es que no hay tierra donde hacerlo. Y yo les digo, en los años 70 decían que no había tierra donde hacer la Avenida Oriental. Y cuando lo hicieron decían que era muy grande la Avenida Oriental y miren, hoy no cabemos ahí. O el aeropuerto José María Córdoba. O sea, es cuestión de querer hacer las cosas. Y está comprobado el modelo que vos decís, Sebastián. Escenarios deportivos como anclas de desarrollo urbano. Mau, ¿qué nos falta en el deporte en Colombia? ¿Qué dirías que nos falta? Hemos hablado del tema del presupuesto, pero ¿qué nos podría también faltar como sociedad? Yo creo que me falta mucho autocontrol. Y ese es un tema muy importante. Combatir la corrupción en la sociedad no es solo enarbolar una bandera y decir vamos a meter a la cárcel a los corruptos, o yo soy decente y los otros no, ¿cierto? Ese tipo de cosas que es más de discurso que de realidad. Combatir la corrupción es tener buenas formas. Y nosotros, los antioqueños y los colombianos, somos muy dados a la trampita. A nosotros. Y yo siempre pongo este ejemplo general. Y anoche justo me pasó. Cuando nos eligen a nosotros, los congresistas, los alcaldes, o sea, pues, digamos, Sebastián vota por mí, ¿y qué espera de mí? Que haga mi trabajo, y que no me vaya a robar, ni a hacer cosas indebidas. Eso espera uno de sus representantes, de su alcalde, de su presidente, de sus congresistas. Pero muchas veces me llaman a pedirme, ayer me llamaron justo, mire, fírmeme, una persona conocida, mándeme una carta para la embajada de Estados Unidos diciendo que usted conoce a mi mamá para que le den la visa. Y yo le mire, yo no voy a hacer un documento falso, a meterle mentiras a la embajada de Estados Unidos, yo soy un congresista, yo esas cosas no las hago, yo a tu mamá no la conozco, y me dice, no, es que eso nadie se da cuenta. Yo estoy seguro que esa persona que yo le dije, no, o sea, no, vamos por mal camino, no hablemos más de ese tema, que no voy a participar en eso. ¿A qué voy? Que muchas veces creemos que la trampa es la del otro, pero no la mía. O sea, que lo que yo hago es relax, no hay problema, pero al otro sí lo crucificamos cada vez que se equivoca. ¿Qué me falta en el deporte? Más autocontrol. Y pongo el ejemplo de fútbol. No es posible que la organización del fútbol haya permitido que el Cúcuta desaparezca. Es una vergüenza. Y permitieron que desapareciera por falta de control. Si el Cúcuta, como institución, está mal manejada, tienen que sancionar a los dirigentes que están manejando mal el Cúcuta y quitarles ese control y conseguir nuevos dueños. Mire, en Estados Unidos, hace 6 o 8 años tal vez, el dueño de los Clippers de Los Ángeles, que era un señor mayor de 70, blanco, su esposa era una mujer negra de unos 35 años, muy joven, digamos, muy bonita, y el tipo la maltrataba. Y le decía, y qué pena con la audiencia, pero la escuela de Querétaro, no me traiga esos negros y hueputas al Coliseo, en Los Ángeles, y básquet. O sea, el tipo la trataba así. Se filtró una conversación de esas, donde se demostró que era racista, y que además maltrataba a su señora, y que maltrataba a toda una comunidad negra. Y imagínense, vuelvo y repito, el básquet en Los Ángeles, o sea, una comunidad negra gigante. Y eran 30 equipos, y los otros 29 se reunieron y le dijeron, señor, usted se va, tiene que vender. No, que se va. Aquí no lo recibimos por su mal comportamiento. Yo creo, Sebas, que eso nos falta a nosotros, autocontrol. Nos falta autorregularnos para generar mayor credibilidad en la sociedad. De los dirigentes deportivos también se habla mal, que
hacen trampa, que les gusta estar viajando y que no hacen las cosas bien por los deportistas, que viven a expensas de los deportistas. Entonces necesitamos que los dirigentes nos pongamos a la altura de los deportistas y tengamos mayor autocontrol, y las manzanas podridas dentro del deporte, sobre todo en la dirigencia, hay que irlas excluyendo para que nuestros deportistas tengan el trato y el apoyo que se merecen para sus proyectos de vida. Así es. Vamos, nos van quedando 5 minutos de programa y la verdad, pues con esto último que dijiste estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué podríamos concluir de toda esta casi hora que venimos conversando vos y yo? ¿Qué gran conclusión podríamos sacar del deporte en Colombia? Mire, a finales de los años 70, mi papá, que es médico y todavía vive, que ya está casi para los 90 años, está en una condición de salud maravillosa y que Dios me lo tenga muy bien muchos años, me empezó a mostrar cómo el jogging, la caminata, era un nuevo estilo de vida. Eso antes no existía. Entonces, y compró un libro y me mostraba, mira hijo, como él es médico, mira que esto mejora la salud. Entonces él salía a caminar y yo lo acompañaba. Pues mi papá, mi modelo a seguir, un hombre incomparable en sus temas éticos profesionales. Y en estos 40 años, digamos, desde esa época, 50 años desde esa época, hemos visto cómo el deporte ha ido ocupando un espacio más importante en la sociedad. Primero, como una fuente de entretenimiento, pues muchos consumimos deporte, vemos los eventos deportivos por televisión, a mí me gusta incluso por radio, me parecen muy bonitas las transmisiones de radio y soy seguidor de las transmisiones de radio de muchos eventos deportivos. O las sufrimos porque algunos comentaristas uno los sufre más de lo que los disfruta, pero eso ya es una otra discusión diferente. Claro, normal, hay unos que les gustan a uno más, otros no tanto, pero normal. Y hemos visto cómo en esta época reciente el deporte está ocupando un lugar más preponderante en la sociedad. Y yo creo que eso tenemos que defenderlo. La generación de más bienes, servicios y empleos a través del deporte tiene que ser una consigna de la sociedad, porque son deportes que se generan a través de actividades que nos brindan felicidad, que nos brindan esperanza, que nos brindan emociones, tristezas, rabias. Es muy importante para el ser humano vivir esas emociones. Y el deporte tiene una característica psicológica y sociológica incomparable. Y es que cuando uno está en la práctica deportiva como actor principal o como espectador, es un momento en su vida en el cual se desconecta completamente de otras cosas. Entonces, cuando la hinchada nacional esta semana sufrió con la nueva derrota que le propinó el Tolima al Atlético Nacional, no me toquen ese vals, mira algunos hinchas. No me toquen ese vals porque me matan. Entonces, esas 2 horas, eso fue el martes entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Entonces, para los hinchas de Nacional y los del Tolima, pero además de los otros equipos que también están pendientes de los resultados, ¿cierto? No eran las 7:15 de la noche, sino que eran 15 minutos del segundo tiempo y faltaban 30 para acabarse. Cuando uno está viendo un partido de tenis, no son las 10 de la mañana ni las 3 de la tarde, es segundo set, tercer game, ¿cierto? Entonces, ese momento emocionalmente es muy importante para los seres humanos, porque nos desconectamos de la rutina diaria, tomamos un break, como un descanso, y cuando termina el juego, pues, o cuando uno está jugando fútbol, cuando uno está jugando fútbol no le importa un carajo qué hora es, o cuando estás corriendo o caminando, porque te desconectas. Emocionalmente eso es muy importante, y la invitación es a que como sociedad no es que apoyemos más el deporte, yo digo otra cosa, es que nos sirvamos del deporte para una sociedad más feliz, que nos sirvamos del deporte para transformar vidas, que nos sirvamos del deporte para transformar sociedad, que nos sirvamos del deporte para mejorar la condición de salud física, mental y emocional, que nos sirvamos del deporte para educar mejor a nuestros ciudadanos, que nos sirvamos del deporte para generar más bienes, más servicios y más empleos, que nos sirvamos del deporte en generar héroes y heroínas nacionales que sean modelos a seguir. Es decir, tenemos una poderosa herramienta en el deporte para empujar a la sociedad hacia adelante. La invitación es esa. No apoyemos el deporte por el deporte en sí, apoyémoslo con una herramienta de transformación social muy poderosa. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Fragata. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sebas, y un saludo sobre todo a nuestros deportistas, para quienes trabajamos, porque además son los mejores embajadores de Colombia ante el mundo. Así es. Son, de hecho, poco a poco se va cambiando esa imagen del narcotráfico por estos grandes deportistas que nos vienen representando. En eso estamos de acuerdo y lo he vivido. Ya muchas veces a uno lo reconocen más en España por
Nairo Quintana, Rigoberto, James, que por Pablo Escobar. Se habla del caso de España porque pues, vivía allá, pero poco a poco, gracias a esas grandes figuras, podremos lograr eso. Queridos oyentes, a ustedes también, mil gracias por acompañarnos, aquellos que nos escuchan a través de YouTube, a través de Facebook, www.frecuenciau.com o también por los 940M. A todos ustedes, muchísimas gracias y una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de Frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, Frecuencia 1940 AM.